Atención, mis queridos hermanos. Antes de comenzar con esta revelación que cambiará todo lo que creías saber sobre la Iglesia Católica, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal Viva Vaticano. Activa la campanita de notificaciones porque lo que estás por descubrir no aparecerá en ningún medio masivo. Son secretos que la cúpula del Vaticano mantuvo ocultos durante décadas. Dale like a este video si quieres que siga desentrañando los misterios más profundos de la Iglesia Católica, y quédate hasta el final porque la última revelación te dejará sin palabras. Compartamos juntos este mensaje divino que urge llegar a todos los rincones del mundo. La noche romana estaba extrañamente silenciosa. Un papa cuyo nombre resonará en la historia no conseguía dormir. Por segunda noche consecutiva, postrado en su capilla privada ante el Santísimo Sacramento, sus manos temblaban, no de miedo, sino de presentimiento. Señor, murmuraba en oración, siento el peso de lo que está por venir. Como Pedro en Getsemaní, mi espíritu está pronto, pero la carne es débil. Dame fuerzas para lo que debo hacer. A la mañana siguiente, este papa haría algo sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia Católica. Convocaría representantes de 87 naciones, muchas en conflicto unas contra otras, para una vigilia de paz en el Coliseo romano. El lugar donde los primeros cristianos derramaron sangre por Cristo ahora se convertiría en escenario de un llamado global por la reconciliación entre pueblos. Pero había algo más, algo que perturbaba profundamente el corazón del pontífice. Hermanos y hermanas, imaginen por un momento el peso que carga un papa sobre sus hombros. No hablo solo de responsabilidades administrativas o diplomáticas. Hablo de ese peso espiritual que solo quien camina por los pasillos del Vaticano puede comprender. Los secretos guardados en los archivos secretos, las profecías que duermen en cajas selladas, los mensajes de papas anteriores que esperan el momento exacto para ser revelados. Y esta historia, amados míos, es precisamente sobre uno de esos secretos que finalmente salió a la luz. 3 semanas antes de aquel evento histórico, durante una reunión privada en el corazón del Vaticano, el Papa recibió un sobre lacrado de manos de Monseñor Stanislas Lewis, de 87 años, exsecretario de Juan Pablo II. «Santidad», dijo el anciano monseñor con voz trémula, sosteniendo el sobre como si fuera una reliquia sagrada. Prometía a Juan Pablo entregar esto cuando llegara el momento crítico. Recé 40 años para discernir. Siento en mi corazón envejecido, tal vez próximo al fin, que el momento ha llegado. 40 años. Stanislas, ¿qué puede ser tan importante que esperó tanto tiempo? El idoso monseñor tembló visiblemente ante la pregunta. «Santidad», Juan Pablo me dijo, cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando la sangre de los inocentes clame más alto que nunca, cuando un papa sienta el peso de Atlas sobre los hombros, entonces entregue este mensaje. Vuestra Santidad ha llorado en las vigilias. Lo sé porque yo también lloro. El mundo está sangrando. No te vayas de este video, hermano, hermana, porque ahora viene la parte que nadie esperaba. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque estas revelaciones son las que cambian destinos, las que transforman vidas. Activa esa campanita porque cada semana traigo secretos del Vaticano que no encontrarás en ningún otro lugar. Dame ese like si sientes que este mensaje está tocando tu corazón. El Papa rompió el sello con reverencia absoluta. La carta, escrita el 15 de marzo de 2005, 3 semanas antes de la muerte de Juan Pablo II, contenía palabras asombrosas. A mi sucesor en el tiempo de la gran tribulación. 40 años atrás, en Sudán, tierra de los primeros anacoretas, tuve una experiencia que nunca compartí. No fue visión como Teresa de Ávila, pero fue conocimiento infundido por el Espíritu Santo. Vi a un africano en el Coliseo, cercado por naciones en conflicto, modernos fariseos y saduceos, todos divididos. Cuando él habló, apenas un minuto, sus palabras quebraron esa barrera invisible que mantiene a la humanidad presa en ciclos de violencia desde Caín y Abel. Vi fuego subiendo contra toda ley natural, como las oraciones de los santos en el Apocalipsis. Y una voz, tal vez Cristo, tal vez mi corazón profético, dijo, cuando el pastor grita en el Coliseo donde los mártires clamaron, y la llama suba como señal, el africano revelará el impacto que cambiará generaciones. Busca a un sudanés llamado Omer. Él cargará un rosario desgastado y lágrimas. Este rosario será la clave para la paz que el mundo no puede dar, porque viene no de tratados humanos, sino de conversión del corazón. Totus tuus, Johannes Paulus Secundus. El Papa releyó 7 veces aquella carta profética. Cada lectura revelaba capas más profundas de significado. Llamó inmediatamente a su secretario particular.
Giuseppe, necesito todos los registros del viaje de Juan Pablo al Sudán en 1983. Inmediatamente, Santidad. Pero puedo preguntar por qué. Porque el Papa miró por la ventana hacia la cúpula de San Pedro iluminada en la noche romana. Creo que estamos a punto de presenciar el cumplimiento de una profecía. Hermanos míos, permítanme hacer una pausa aquí. ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre profecías en la Biblia, en las revelaciones de santos, en los mensajes de Fátima? Pero esto es diferente. Esto es una profecía escrita por un Papa Santo, un hombre que caminó con Dios, que sobrevivió a un atentado, que derribó el comunismo con la fuerza de su fe. Y esta profecía no hablaba de catástrofes o castigos, hablaba de algo mucho más poderoso, hablaba de perdón. Quédate conmigo porque lo que viene ahora es escalofriante. 5 días después llegó la solicitud urgente de las Naciones Unidas. Un refugiado sudanés solicitaba audiencia papal. Nombre: Omer Mala. El cardenal Parolin, secretario de Estado, estaba escéptico como siempre. Santidad, recibimos cientos de pedidos diariamente. ¿Por qué este específicamente? Pietro, lea el nombre. El cardenal Parolin palideció al ver que el nombre coincidía exactamente con el escrito en la carta profética de 40 años atrás. Homer, tal como Juan Pablo había predicho. Exacto, respondió el Papa con voz firme. Tráiganlo inmediatamente. Homer tenía 34 años, la misma edad de Cristo cuando inició su ministerio público. Era alto, con ojos que guardaban océanos de lágrimas no derramadas. Cuando entró a la sala papal, se arrodilló instintivamente como quien lleva el peso del mundo. «Levántate», dijo el Papa suavemente, con esa ternura que solo un verdadero pastor puede tener. «Siéntate como hermano, no como súdito». Homer comenzó en árabe con traducción simultánea. Su voz ronca pero firme. «Vengo de Darfur, región que los antiguos llamaban tierra de oro y sangre. Ambos han fluido abundantemente, pero la sangre siempre más que el oro. Cuéntame tu historia, Homer, toda ella. Y ahora viene la parte que te partirá el corazón, hermano, hermana. Si estás sintiendo algo en tu pecho, si tu alma está resonando con este mensaje, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Comparte este video ahora con alguien que necesita escuchar esto. No dejes para mañana lo que Dios te está pidiendo hoy. Dale like si estás sintiendo la presencia divina. Mi esposa, Amina, comenzó Homer con voz quebrada. Su nombre significa la fiel, y ella lo fue hasta el último suspiro. Teníamos 3 hijos. Omar, 7 años, quería ser pastor como el padre. Fátima, 5 años, cantaba mientras ayudaba a las mujeres de la aldea. Hassan, 2 años, todavía mamaba del pecho de Amina. Homer hizo una pausa, sus manos temblando mientras sostenía un rosario desgastado y viejo. En abril de 2023, fuerzas paramilitares atacaron nuestra aldea. No voy a describir los detalles, Santidad. Hay cosas que una vez dichas envenenan el aire para siempre. Cuando amaneció, yo estaba solo. Toda mi familia había partido hacia la eternidad. El Papa sintió lágrimas escurriendo por su rostro. Como Job, perdiste todo en un día. Sí, Santidad, respondió Homer. Y como Job, cuestioné a Dios. Por 3 días no comí ni bebí. Quería morir. Pero Amina, antes de partir con sangre en los labios pero paz en los ojos, me dio esto. Homer entregó el rosario al Papa. Atado al crucifijo había un papel amarillento y antiguo. El Papa lo desdobló con manos trémulas. La caligrafía era inconfundible. Era de Juan Pablo II. Al portador de este mensaje: cuando lleguen días de tribulación y la sangre de tus amados clame como la de Abel, cuando te encuentres solo como Elías deseando morir, lleva este rosario al Coliseo. Allí tu testimonio se unirá al de los mártires. Dios escoge a los débiles para confundir a los fuertes. Johannes Paulus Secundus. El Papa sintió escalofríos recorriendo todo su cuerpo. Un silencio profundo dominó la sala por largos minutos. Finalmente habló. Homer, ¿sabes lo que esto significa? No. Santidad, solo sé que Amina, musulmana de nacimiento pero que respetaba mi fe cristiana, en sus últimos momentos me hizo jurar traer esto a Roma si algo sucedía. Dijo que era voluntad de Dios, y ella estaba en lo cierto. Homer. El Papa se levantó de su silla con determinación. Convocaré una vigilia mundial en el Coliseo con representantes de todas las naciones en conflicto, y tú serás la voz central. Yo, Santidad, tartamudeó Homer, no soy nadie. No tengo educación, no hablo bien. Exactamente por eso, respondió el Papa con fuego en los ojos.
Dios no escogió a Moisés por su elocuencia, sino por su humildad. No escogió a David por su fuerza, sino por su corazón. Y te escogió a ti, no a pesar de tu sufrimiento, sino a través de él. Hermanos, hermanas, paren todo lo que están haciendo. Este es el momento en el que necesito que entiendan algo crucial. Dios no busca a los perfectos, busca a los disponibles. No busca a los elocuentes, busca a los humildes. No busca a los fuertes, busca a los quebrantados que están dispuestos a dejar que Él los use. Si no te has suscrito todavía a Vibra Vaticano, hazlo ahora porque necesitas estos mensajes que restauran la fe, que encienden la esperanza. Activa esa campanita porque cada revelación que traigo puede cambiar tu vida. La decisión del Papa causó un terremoto en el Vaticano. Una reunión de emergencia del Consejo de Cardenales fue convocada inmediatamente. El cardenal Müller protestó con vehemencia. Santidad. Esto es imprudente, colocar a un refugiado desconocido como centro de un evento geopolítico de esta magnitud. El cardenal Tagle concordó preocupado. El mundo secular lo verá como un circo religioso. Nuestra credibilidad diplomática está en juego. ¿Credibilidad? El Papa interrumpió con una firmeza poco común. Pedro tenía credibilidad cuando negó a Cristo 3 veces. Pablo tenía credibilidad cuando perseguía a cristianos. La Iglesia no fue construida sobre credibilidad humana, sino sobre la locura divina que para el mundo es necedad, pero para nosotros es poder de Dios. El cardenal Burke intervino intentando ser pragmático. Pero santidad, las implicaciones prácticas de esto. Raymond, el Papa lo miró directamente a los ojos. Recuerda cuando fuiste marginalizado por defender la tradición. Te dijeron que eras radical, imprudente, extremista. Pero mantuviste tu fe en tu convicción. Te pido ahora que tengas fe en la mía. Monseñor Lewis, presente a pesar de su avanzada edad, se levantó temblando. «¿Puedo hablar, santidad?» Su voz cargaba el peso de décadas de servicio papal. Yo estuve con Juan Pablo en aquel viaje a Sudán en 1983. Vi el cambio en él después de lo que llamó experiencia mística. Por 3 noches no durmió, solo oraba. A veces en polaco, a veces en latín, a veces en lenguas que no reconocí. «¿Lenguas?», preguntó el cardenal Ladaria escéptico. Como Pablo describe en sus cartas, respondió Lewis, orando en el Espíritu, en lenguas celestiales. En la 4ª mañana me llamó y dijo, «Stanisla, voy a escribir algo que guardarás hasta el tiempo determinado. Sabrás cuándo, no por lógica sino por certeza interior». Y ahora, 40 años después, tengo esa certeza absoluta. El tiempo ha llegado. Un silencio pesado como plomo dominó la sala del consistorio. Los cardenales se miraban unos a otros sin saber qué decir. Finalmente el cardenal Parolin cedió con resignación. «Si vuestra santidad está determinado, prepararemos todo diplomáticamente. Pero registro mi preocupación formal». «¿Registrada, Pietro?», respondió el Papa. «Pero a veces la Iglesia debe liderar con fe, no con cálculo político». 3 días antes del evento histórico, algo imposible sucedió. Arqueólogos de la Universidad La Sapienza, mientras instalaban iluminación en las catacumbas subterráneas del Coliseo romano, hicieron un descubrimiento extraordinario. El profesor Antonio Moretti, jefe del equipo arqueológico, llamó urgentemente al Vaticano con voz alterada. «Eminencia, encontramos una cámara no mapeada, sellada hace siglos, o así parecía». El cardenal Ravasi, responsable por el patrimonio cultural de la Santa Sede, llegó en minutos. «¿Qué encontraron exactamente?» «Vea usted mismo. Eminencia, tiene que verlo con sus propios ojos». Descendieron juntos a las profundidades de las catacumbas antiguas. En la cámara recién descubierta había inscripciones en latín del siglo III, oraciones de mártires grabadas con sangre de los mismos mártires. «Perpetua, felicidad, Ignacio de Antioquía». Pero en una pared claramente posterior, había una inscripción en polaco moderno. El cardenal Ravasi se aproximó incrédulo. «Esto es absolutamente imposible». La inscripción decía textualmente, «Donde Perpetua y Felicidad derramaron sangre cantando, donde Ignacio rogó ser trigo de Cristo molido por dientes de fieras, otro africano derramará lágrimas que valdrán más que sangre. Cuando el refugiado llore donde mártires murieron, una llama subirá como señal de oraciones atendidas». Como Simeón esperó ver a Cristo antes de partir, yo vi este día en espíritu antes de mi muerte. Magnificat anima mea Dominum. Johannes Paulus Secundus. Servus servorum Dei. Hagan datación por carbono inmediatamente, ordenó Ravasi con urgencia. El resultado llegó en pocas horas y confirmó lo imposible. Auténtica, de los años 80.
La caligrafía fue confirmada por 3 peritos independientes como siendo definitivamente de Juan Pablo II. Pero ¿cómo? ¿Cómo pudo Juan Pablo acceder a aquella cámara sellada hace siglos? ¿Cómo supo que sería descubierta exactamente ahora, justo días antes del evento? La noticia se filtró inevitablemente a la prensa internacional. Los titulares explotaron por todo el mundo. Profecía papal descubierta en el Coliseo. Mensaje oculto de Juan Pablo predice evento actual. El Papa convocó una conferencia de prensa de emergencia ante cientos de periodistas. No orquestamos nada de esto, declaró el Papa con absoluta transparencia. El descubrimiento es tan sorprendente para nosotros como para ustedes. Un periodista cínico presionó. Santidad, admite que parece conveniente de más. Señor Thompson, toda nuestra fe parece conveniente de más para mentes escépticas. Un carpintero nazareno siendo hijo de Dios. Resurrección después de 3 días. Si aceptamos esos absurdos sagrados, ¿por qué no este? Hermano, hermana, detente un momento. Respira profundo. Estás presenciando algo que las futuras generaciones estudiarán en los libros de historia de la Iglesia. Esto no es coincidencia, esto no es casualidad. Esto es providencia divina manifestándose ante nuestros ojos. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que algo sobrenatural está sucediendo, comparte este video ahora mismo. No guardes para ti lo que Dios quiere que miles escuchen. Dale like si crees en los milagros. Suscríbete a Vibra Vaticano si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Iglesia Católica. El día del Coliseo finalmente llegó. El anfiteatro estaba absolutamente irreconocible. Habían instalado sillas en círculos concéntricos, un palco central justo donde los gladiadores luchaban antiguamente, donde los mártires cristianos entregaron sus vidas cantando himnos mientras las fieras los devoraban. A las 15 horas comenzaron a llegar los representantes de 87 naciones. La geografía del evento revelaba las heridas sangrantes del mundo. Rusos y ucranianos cuidadosamente separados. Israelíes y palestinos evitando todo contacto visual. Indios y pakistaníes en tensión palpable y creciente. El Papa llegó a las 18 horas, la hora tradicional de la muerte de Cristo en la cruz. No llegó en pompa papal con toda la ceremonia acostumbrada. Llegó caminando, vestido apenas con una batina blanca simple, como un pastor humilde entre sus ovejas. Atrás de él venía Homer, también vestido con túnica blanca inmaculada. Cuando llegaron al centro exacto del Coliseo, donde una llama votiva ardía silenciosamente, el Papa se detuvo. Miró alrededor, miles de rostros expectantes, cámaras transmitiendo para todo el mundo. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló y besó el suelo ensangrentado del Coliseo. Este suelo, dijo al micrófono con voz temblorosa de emoción, está empapado con la sangre de mártires. Perpetua, joven madre que prefirió la muerte antes que negar a Cristo. Felicidad, su esclava embarazada que dio a luz en la prisión y murió cantando alabanzas. Ignacio de Antioquía, que imploró ser trigo molido por los dientes de las fieras para convertirse en pan puro de Cristo. El Papa se levantó lentamente, con dignidad. Hoy otro tipo de sangre clama desde este suelo sagrado. La sangre de inocentes en guerras que olvidamos terminar, en conflictos que perpetuamos por orgullo, por recursos, por poder. Y yo, sucesor indigno de Pedro, vengo no con soluciones políticas, vengo con un grito. Y entonces el Papa gritó. No palabras articuladas, sino un grito primordial, visceral, desgarrador. El sonido de un alma en el límite absoluto. El grito de Job sentado en las cenizas. El lamento de Raquel llorando por sus hijos muertos y no quería ser consolada. La agonía de Cristo en Getsemaní sudando sangre. El grito se expandió, amplificado por la acústica milenaria del Coliseo. Pájaros salieron volando asustados. Personas se estremecieron hasta lo más profundo de sus almas. Y fue entonces que lo imposible comenzó a suceder ante los ojos atónitos de millones de personas. La llama votiva, que debería arder horizontalmente con el viento de la tarde romana, comenzó a subir verticalmente, desafiando todas las leyes de la física conocida. El doctor Alessandro Ricci, físico nuclear presente en el evento, sacó inmediatamente sus instrumentos de medición. Esto es completamente imposible desde el punto de vista científico, murmuró incrédulo. El viento está a 15 kilómetros por hora lateral. La llama debería dispersarse, no concentrarse de esta manera. La ingeniera María Santos verificó todo el equipo de gas. Presión absolutamente normal. No hay ninguna explicación técnica para lo que estamos presenciando.
La llama continuó subiendo. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Una columna de fuego visible desde toda la ciudad de Roma. El Papa, todavía arrodillado en el suelo, murmuró con asombro sagrado, como la zarza ardiente de Moisés que no se consumía, como Pentecostés cuando lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles. Señor, ¿qué estás haciendo ante nuestros ojos? Espera, espera, espera. Necesito que entiendas la magnitud de lo que está sucediendo aquí. Estamos hablando de un fenómeno que desafía la ciencia, que no tiene explicación natural, que está siendo presenciado por científicos, por escépticos, por ateos. Y todos están viendo lo mismo. Una llama que sube contra la gravedad, contra el viento, contra todas las leyes físicas. Si todavía no has dado like a este video, hazlo ahora. Si no te has suscrito a Vibra Vaticano, este es el momento. Activa la campanita porque estas revelaciones no pueden perderse. La multitud en el Coliseo estaba completamente paralizada. Musulmanes presentes comenzaron a murmurar reverentemente a Allahu Akbar, Dios es el más grande. Judíos susurraban a Adonai con temor sagrado. Cristianos hacían la señal de la cruz temblando. Hasta los ateos presentes parecían perturbados hasta lo más profundo. El Papa se levantó, su rostro pálido pero determinado como nunca. No vine aquí a hacer señales ni milagros, declaró con voz potente. Pero parece que el cielo tiene su propia agenda. Como está escrito en el libro del Apocalipsis, la fumaca del incienso con las oraciones de los santos subió delante de Dios. Hizo una señal para que Homer se aproximara al micrófono. El sudanés permaneció inmóvil por un momento, paralizado por la magnitud del momento histórico. «Va ahí, Homer», susurró el Papa con ternura paternal. «Esta es tu hora señalada por Dios desde antes de la fundación del mundo». Homer se aproximó al micrófono con pasos que parecían cargar el peso de todo el sufrimiento humano. Silencio absoluto dominó el Coliseo. Solo se escuchaba el crepitar sobrenatural de aquella llama imposible. «Mi nombre es Homer Malali», comenzó con voz trémula pero audible. En árabe, Homer significa vida longa, lo cual es irónico porque perdí toda razón para vivir. Mala significa portador, y solo he cargado dolor. Ali significa sublime. Y no hay nada sublime en ser refugiado, en ser alguien sin patria, sin familia, sin esperanza. Homer hizo una pausa larga, mirando el rosario desgastado en sus manos temblorosas. Hace 2 años tenía todo lo que un hombre simple desea en esta vida. Esposa, Amina, musulmana que respetaba mi fe cristiana. Nuestro amor era un puente entre comunidades divididas. 3 hijos hermosos. Una casa de barro y paja que para mí era un palacio porque tenía amor. Lágrimas comenzaron a rodar por miles de rostros en la audiencia. Omar, mi primogénito de 7 años, continuó Homer, tenía una risa que iluminaba las mañanas más oscuras. Soñaba con tener un rebaño de cabras. Decía, «Papá, seré pastor como tú, pero mis cabras serán las más gordas de toda la región». Algunos sonrieron a través de las lágrimas. Fátima, con apenas 5 años, ya ayudaba a las mujeres de la aldea a traer bebés al mundo. Las parteras decían que tenía manos bendecidas por Alá. Cantaba para que los bebés nacieran calmos, en paz. La voz de Homer se engrosó de emoción. Hassan, 2 años, todavía mamaba del pecho de Amina. Tenía la manía de agarrar mi barba y reír con aquella risa pura de niño inocente. Su primera palabra no fue mamá ni papá. Fue luz. Siempre apuntaba al sol naciente y decía, «Luz, papá, luz». Un silencio tan profundo dominó el Coliseo que se podría escuchar un alfiler cayendo. «En una noche perdí a todos», continuó Homer con voz quebrada. «No por terremoto o enfermedad donde puedo culpar a la naturaleza o aceptar como voluntad misteriosa de Dios. Fue por elección humana, por decisión de hombres armados que decidieron que nuestra aldea pacífica estaba en el camino de sus planes políticos». Homer miró directamente hacia la sección donde estaban sentados líderes militares sudaneses. «Pasé 3 días enteros entre los cuerpos de mi familia. No conseguí enterrarlos, no por debilidad física, sino porque enterrarlos significaría aceptar que se habían ido para siempre. En el 3er día, cuando ya no tenía más lágrimas para llorar, encontré este rosario en las manos frías de Amina». Homer levantó el rosario bien alto. La luz de la llama vertical lo iluminó dramáticamente, creando sombras que parecían danzar. «Amina siempre fue la más sabia de nosotros dos», declaró Homer con amor en la voz. Musulmana devota que entendía que Alá, que Dios, es mayor que nuestras divisiones religiosas mezquinas. Antes de morir, con sangre en los labios pero paz inexplicable en los ojos,
Dijo con su último suspiro: Homer, promete que no dejarás que nuestra muerte cree más muerte. Si Dios te preserva la vida, ve a Roma. Lleva esto al Papa. Es importante. Yo no entendía cómo un rosario viejo podría ser importante, pero le prometí a mi esposa moribunda. Y cuando vine a Roma y entregué esto al Santo Padre, descubrimos el mensaje de Juan Pablo II, escrito décadas antes de que yo naciera, diciendo mi nombre. La carta profética decía que yo revelaría el impacto. Oré por entendimiento durante días y noches, ayuné como los profetas antiguos. Y Dios me mostró, no en visión mística sino en claridad súbita que inundó mi alma. Todos en el Coliseo se inclinaron hacia adelante, anticipando la revelación. El impacto es una verdad simple que la humanidad ignora una y otra vez a través de los siglos. Cada víctima de guerra, cada refugiado, cada persona que sufre, tiene un nombre. No son estadísticas en noticieros. No son números en informes de las Naciones Unidas. Son aminas que aman profundamente. Son Omares que sueñan con cabras gordas. Son Fátimas que cantan para los bebés. Son Hassanes que ven luz donde otros ven oscuridad. Homer apuntó hacia la multitud diversa. ¿Cuántos aquí han perdido a alguien por la violencia humana, por la guerra, por el odio? Levanten la mano si perdieron padre, madre, hijo, hermano, esposa. Lentamente, relutantemente, pero inevitablemente, miles de manos subieron en el Coliseo. Brasileños, nigerianos, sirios, afganos, colombianos, todos unidos en el dolor. Ven, gritó Homer con pasión profética, no estoy solo en mi sufrimiento. Somos una legión de corazones partidos. Somos un ejército de almas heridas. Y mientras los poderosos de este mundo negocian fronteras en mesas de conferencia, nosotros negociamos con pesadillas cada noche. Mientras ellos calculan recursos naturales y petróleo, nosotros contamos lágrimas que nunca secarán. La voz de Homer ganó un tono absolutamente profético que hizo temblar las piedras antiguas del Coliseo. Pero aquí está el verdadero impacto que vine a revelar ante el mundo entero. Yo, sin poder político, sin ejércitos, sin armas, sin nada material, tengo un poder que los ejércitos no tienen. Un poder que cambia destinos. Un poder que rompe ciclos de violencia que duran siglos. Un poder que transforma la historia humana. Homer hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. El poder de perdonar. Y entonces comenzó el momento que nadie jamás olvidará. Homer comenzó a caminar deliberadamente hacia la sección donde estaban sentados los líderes militares sudaneses. Los guardias de seguridad se movieron instintivamente, pero el Papa hizo un gesto con la mano para que esperaran. General Hassan al-Rashid llamó Homer con voz que resonó por todo el Coliseo. El hombre de 50 años se puso rígido en su asiento. Sí, conozco su nombre, continuó Homer. Vi su fotografía en documentos oficiales. Sus órdenes directas llevaron al ataque que destruyó mi aldea, que masacró a mi familia. Una tensión eléctrica dominó el ambiente. Las cámaras se enfocaron inmediatamente en el general que comenzaba a sudar a pesar del frío de la noche romana. Todos esperaban el confronto inevitable, la acusación pública, tal vez hasta violencia física. Es el roteiro que la humanidad sigue hace milenios, ojo por ojo, diente por diente, hasta que el mundo entero quede ciego. Homer se detuvo a exactamente 3 metros del general temblando. Pero Amina me enseñó algo diferente en sus últimos momentos. Y Cristo que yo sigo con todo mi corazón me mostró el camino imposible para la lógica humana. En la cruz, cercado por verdugos y carrascos, por soldados romanos que lo torturaban, Jesús no maldijo. No pidió venganza del cielo. Dijo algo que cambió la historia para siempre. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces Homer hizo lo impensable. Se arrodilló delante del general Hassan al-Rashid. Ante Dios que todo lo ve, ante el mundo que está presenciando este momento, ante los espíritus de los mártires que murieron en este mismo suelo sagrado, yo, Homer Mala Ali, refugiado sudanés sin patria, te perdono por la muerte de mi esposa amada y de mis 3 hijos inocentes. El general comenzó a temblar violentamente. Lágrimas comenzaron a descender por aquel rostro endurecido por décadas de guerra y violencia. No, no puedes hacer esto, gritó el general con angustia. No merezco tu perdón. No merezco ni siquiera estar en tu presencia. Ninguno de nosotros merece la gracia divina, respondió Homer con voz llena de amor sobrenatural. Por eso se llama gracia. Es un regalo inmerecido. El general se levantó tambaleando, descendió los escalones hasta donde Homer estaba arrodillado y cayó de rodillas sollozando. Perdón, perdón, perdón,
Repetía como un mante desesperado. Cargo fantasmas en mi consciencia. Tantos fantasmas que me persiguen cada noche. Las voces de los niños, de las mujeres, de los ancianos. Entonces déjalos descansar en paz, respondió Homer abrazando al general. El perdón liberta no apenas al perdonado, sino principalmente a quien perdona. Amina descansa en paz no por mi odio, sino por mi amor. Hermanos, hermanas, deténganse todo. Necesito que comprendan la magnitud de lo que acaba de suceder. Un hombre que perdió absolutamente todo, que tiene todo el derecho del mundo de odiar, de buscar venganza, de querer justicia con sangre. Este hombre acaba de perdonar públicamente al responsable directo por la muerte de su familia. Esto no es humano, esto es divino. Esto es el Espíritu Santo manifestándose en carne. Si esta escena no te hace llorar, si no te parte el corazón, chequea tu pulso porque tal vez estás muerto por dentro. Comparte este video inmediatamente. El mundo necesita ver esto. Dale like si estás llorando ahora mismo. Suscríbete a Viva Vaticano porque necesitas estos mensajes que restauran la fe en la humanidad. Y lo que sucedió después fue absolutamente espontáneo, completamente no planeado. Primero, una mujer israelí de unos 60 años se levantó temblando de su asiento. Caminó despacio hacia la sección palestina. Se arrodilló delante de una mujer árabe que reconoció inmediatamente. Tú eres la madre de Ahmed, que murió en la operación militar que mi hijo comandó hace 3 años. Por favor, me perdonas. La mujer palestina dudó por un momento eterno. Después la abrazó con fuerza. Perdonar, respondió con voz quebrada. Tú me perdonas porque mi sobrino fue quien lanzó el cohete que mató a tu esposo el año pasado. Como una represa que se rompe, el movimiento se esparció por todo el Coliseo. Un ruso aproximándose a un ucraniano con lágrimas. Un indio caminando hacia un pakistaní con las manos extendidas. Un serbio abrazando a un bosnio. Hutus y tutsis superando el genocidio de Ruanda. Armenios y turcos reconociendo el dolor mutuo. No todos consiguieron pronunciar las palabras, algunos apenas se aproximaron incapaces todavía de hablar o tocar. Pero estaban presentes, estaban intentando. El Papa, con lágrimas fluyendo libremente por su rostro, levantó las manos al cielo estrellado. Esto es el reino de Dios irrumpiendo en medio de la historia humana. No con poder militar ni fuerza política, sino con el Espíritu Santo moviendo corazones de piedra y transformándolos en corazones de carne. La llama vertical se intensificó dramáticamente en ese momento, ahora con colores absolutamente incomunes. Azules profundos, verdes esmeralda, dorados celestiales, como si estuviera respondiendo a la energía espiritual del momento. El cardenal Parolin murmuró para el cardenal Tagle sentado a su lado. En 40 años de diplomacia vaticana, nunca vi nada remotamente parecido a esto. Porque esto no es diplomacia. Pietro, respondió Tagle con reverencia. Esto es Pentecostés manifestándose nuevamente. Una intervención fuera de este mundo sucedió cuando el patriarca Bartolomé de Constantinopla, líder de 300 millones de cristianos ortodoxos, se levantó con solemnidad. Hermanos ortodoxos presentes, si este refugiado sudanés puede perdonar a los asesinos de su familia, nosotros podemos perdonar el cisma que dividió la cristiandad en el año 1054. El gran imán de Al-Azhar, autoridad máxima del Islam sunita, se aproximó al centro. En el Sagrado Corán está escrito con claridad, la recompensa para una injuria es una injuria igual. Pero quien perdona y se reconcilia, su recompensa viene directamente de Alá. Hoy estamos viendo esa verdad viva delante de nuestros ojos. El rabino jefe de Jerusalén, tradicionalmente muy reservado, caminó hacia el centro del Coliseo. En el Talmud nuestros sabios dicen, ¿quién es verdaderamente fuerte? Aquel que controla sus impulsos y pasiones. Este hombre Homer es más fuerte que todos nuestros ejércitos combinados. El Dalai Lama, presente vía videoconferencia por su edad avanzada, habló con aquella sabiduría milenaria. La compasión que estamos presenciando trasciende todas las religiones. Es la naturaleza búdica, la naturaleza crística, la naturaleza divina manifestándose en forma humana. Uno por uno, líderes religiosos que normalmente ni siquiera se hablan, formaron un círculo sagrado alrededor de Homer y el general todavía arrodillados juntos, unidos por primera vez en siglos de divisiones. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió permiso para hablar. Su voz temblaba de emoción. Necesito confesar algo públicamente. Toda mi carrera política me enseñó que la paz viene de negociación, de tratados firmados, de compromisos diplomáticos. No de gestos simbólicos o emocionales.
Hizo una pausa visiblemente emocionado hasta las lágrimas. Pero acabo de presenciar algo que ningún tratado jamás consiguió en toda la historia de la humanidad. Enemigos mortales abrazándose voluntariamente. Propongo algo completamente sin precedentes en los 79 años de historia de las Naciones Unidas. La tensión expectante era palpable. 7 días de cesación total de hostilidades, declaró Guterres con voz firme. Global, simultánea, no negociada en mesas diplomáticas, sino ofrecida unilateralmente por cada nación. Cada país aquí presente para todas sus operaciones militares por 7 días completos. Ni un tiro, ni una bomba, ni un misil. Silencio de armas por primera vez en décadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Murmullos explotaron por todas partes. Representantes consultaban urgentemente a sus gobiernos vía teléfono satelital. El presidente Zelensky de Ucrania se levantó con dignidad. Ucrania acepta esta propuesta. Si este refugiado puede perdonar a quien masacró a sus hijos, nosotros podemos silenciar nuestras armas por 7 días sagrados. Putin, vía vídeo desde Moscú, después de una pausa larga y tensa, habló. Rusia concuerda. 7 días. Como fichas de dominó cayendo, nación tras nación concordó. Siria acepta. Israel acepta. Palestina acepta. India acepta. Pakistán acepta. Etiopía acepta. Eritrea acepta. Hasta grupos armados no estatales presentes señalizaron su acuerdo. Un general americano susurró para su colega sentado al lado. Esto es completamente imposible desde el punto de vista militar y estratégico. La colega respondió. La resurrección también era imposible, pero estamos dentro de una iglesia que existe solamente porque aconteció hace 2000 años. Y fue después de ese acontecimiento histórico que la llama alcanzó su punto máximo. 40 metros de altura, visible desde toda la ciudad eterna de Roma. Helicópteros de canales de noticias circulaban transmitiendo las imágenes en vivo para todo el planeta. Más de 3.000 millones de personas asistiendo simultáneamente. El físico Stephen Hawking, asistiendo desde Cambridge, dictó para su asistente con aquella voz computerizada. No hay explicación natural posible para este fenómeno. O es una fraude elaborada beyond nuestra capacidad de detección, o precisamos reconsiderar fundamentalmente lo que es posible en este universo. En el Coliseo, el Papa se aproximó peligrosamente cerca de la llama vertical. El calor debería ser absolutamente insoportable a aquella distancia, pero él no retrocedía. Señor, oró en voz alta para que todos escucharan. Si esto es tu señal divina, habla claramente. El mundo necesita más que simbolismo ambiguo. Necesita certeza de que el amor vence sobre el odio. Fue entonces que Homer, todavía arrodillado con el general abrazado, comenzó a cantar. No era un himno cristiano conocido. No era un canto musulmán tradicional. Era una melodía nubia antigua, sin palabras articuladas, apenas un lamento que trascendía todas las lenguas humanas. El general se unió armonizando con voz quebrada. Después la israelí y la palestina abrazadas. Pronto 50.000 voces creaban una armonía completamente imposible, cada uno cantando en su propia lengua materna, pero el sonido estaba perfectamente sincronizado como si fuera dirigido por un maestro invisible. La llama respondió al canto. Comenzó a pulsar rítmicamente con la música, como un corazón cósmico latiendo. La doctora Sarah Mitchell, bióloga molecular y atea declarada, grababa todo en su teléfono celular con manos temblorosas. No creo en Dios, murmuró para la cámara, pero algo está sucediendo aquí que desafía absolutamente todo lo que sé sobre biología, física, química. Estoy simultáneamente asustada y maravillada. Pero todavía no era el final de las revelaciones. El cardenal Lewis, observando todo desde su silla de ruedas, se aproximó del Papa con dificultad. Santidad, susurró con urgencia, hay algo más. Juan Pablo dejó otra instrucción que debía ser revelada solamente en este momento exacto. ¿Ahora está en isla?, preguntó el Papa. El anciano monseñor asintió. Él dijo textualmente, cuando la llama suba desafiando las leyes naturales y los corazones se quiebren en arrepentimiento genuino, entonces y solamente entonces revela el resto de la profecía, la segunda parte que guardé separada. Entregó otro sobre el lacrado hace exactamente 40 años. El Papa lo abrió con manos temblando visiblemente. Leyó en silencio primero, sus ojos se agrandaron con cada línea. Después leyó en voz alta para que todos escucharan. Cuando el perdón fluya como río, cuando enemigos se abracen como hermanos, cuando lo imposible se torne visible ante los ojos del mundo, entonces sabrán con certeza. Esto es apenas el comienzo.
El africano plantó la semilla. Otros vendrán. De cada continente surgirá uno. Cada uno con su propia herida profunda que se transformará en portal para cura colectiva. Asia enviará al niño soldado que aprendió a perdonar. América enviará al sobreviviente de masacre escolar. Europa enviará al refugiado de guerra futura que todavía vendrá. Oceanía enviará al último superviviente de tribu exterminada. Antártida. Sí, incluso Antártida enviará su testimonio. Juntos formarán una nueva orden, no religiosa ni política, la orden de los heridos que curan. Serán luz en el siglo de tinieblas vindouras, porque la oscuridad está viniendo inevitable, pero no prevalecerá sobre la luz. El Coliseo, arena de muerte por siglos, se tornará abrazo de resurrección, no de cuerpos físicos, sino de esperanza humana. Totus tuus. Johannes Paulus Secundus. El Papa terminó de leer y un silencio atónito siguió. Siglo de tinieblas vindouras, alguien preguntó con voz asustada. Esperemos que sea metáfora poética, respondió el Papa, pero si no lo es, al menos tenemos el roteiro divino. Heridas que curan. Después de esa revelación profética, algo absolutamente impresionante sucedió. La llama comenzó a disminuir gradualmente, no abruptamente como si alguien la apagara, sino como el sol poniéndose suavemente en el horizonte. A las 21 horas, exactamente 3 horas después de comenzar, la llama retornó completamente a lo normal. El doctor Ritchie hizo las últimas mediciones científicas con sus instrumentos. Consumió la cantidad absolutamente normal de combustible, declaró incrédulo. Es físicamente imposible mantener aquella altura con ese consumo. Es como si la energía viniera de otra fuente completamente desconocida para la ciencia. Homer se levantó finalmente, ayudando al general a ponerse de pie. Se aproximaron juntos al micrófono central. El general habló con voz ronca de tanto llorar. Pasé toda mi vida destruyendo, construyendo imperios de muerte. Hoy aprendí que construir es infinitamente más difícil y más noble. Comprometo públicamente el resto de mis días a ayudar a los refugiados que yo creé con mis órdenes criminales. Homer añadió con sabiduría profunda. El perdón no apaga el pasado como si nunca hubiera sucedido. Mi familia continúa muerta, pero el perdón cambia el futuro radicalmente. Nuestros hijos, las próximas generaciones, no necesitan heredar nuestro odio ancestral. El Papa concluyó la vigilia histórica. Hermanos y hermanas de todo el mundo, acabamos de presenciar algo que generaciones futuras estudiarán en libros de historia. Céticos buscarán explicaciones racionales. Creyentes proclamarán milagre divino. Pero la verdad es simultáneamente más simple y más profunda. Vimos exactamente lo que sucede cuando la humanidad escoge amor sobre miedo, perdón sobre venganza, esperanza sobre desesperación. 7 días de paz comenzarán a la medianoche de hoy. No será paz perfecta porque somos humanos imperfectos, pero será una pausa sagrada. Tiempo para recordar que somos humanos antes de ser nacionalidades, que somos hijos de Dios antes de ser enemigos. Homer permaneció en Roma trabajando humildemente con refugiados en las periferias. Rechazó toda la fama que le ofrecieron. Rechazó premios internacionales. Rechazó invitaciones millonarias para conferencias. Ya dije lo que necesitaba decir ante el mundo, declaró con simplicidad. Ahora es tiempo de vivir ese mensaje. El general al-Rashid cumplió religiosamente su promesa pública. Creó una fundación masiva para huérfanos de guerra en todo Sudán. Trabaja diariamente con Homer. Una amistad absolutamente improbable nacida de perdón sobrenatural. El rosario de Amina está preservado en el Museo del Coliseo. Millones peregrinan anualmente para verlo. Una placa simple dice: instrumento de profecía cumplida y perdón manifestado. Prueba eterna de que el amor vence. El Papa, en memorias publicadas póstumamente después de su muerte, escribió algo profundo. No sé si la llama fue milagre sobrenatural directo de Dios o fenómeno natural todavía no comprendido por la ciencia limitada. Honestamente no importa la explicación. El verdadero milagre fueron los corazones cambiando delante de nuestros ojos. Dios actúa a través de ambos, lo natural y lo sobrenatural. La llama subió físicamente por 3 horas aquel día histórico en el Coliseo, pero el perdón sube eternamente cada vez que alguien escoge amor. Cada vez que alguien en cualquier lugar del planeta escoge amor sobre odio, la llama invisible sube. Tú no la ves con ojos físicos limitados, pero el cielo ve y responde. No siempre con fuego visible, pero siempre con gracia transformadora. Porque Dios, como el ángel Gabriel dijo a María hace 2000 años, hace posible lo absolutamente imposible. Y si tú llegaste hasta aquí,
Si esta historia tocó las fibras más profundas de tu corazón, si sentiste algo moviéndose dentro de tu alma, necesito que hagas algo ahora mismo. Comparte este video inmediatamente. El mundo necesita esta historia de esperanza. Necesitamos entender colectivamente que las heridas más profundas pueden curar. Ore por los Hoomers anónimos, por los refugiados innumerables cuyos nombres no conocemos pero cuyas dores son absolutamente reales. Ore por los generales también, prisioneros de su propia culpa aplastante, esperando un perdón que no osan pedir. Porque al final todos somos refugiados en esta tierra temporal. Todos cargamos heridas visibles e invisibles. Todos necesitamos desesperadamente perdón, tanto dado como recibido. Que el grito primordial del Papa eche raíces en nuestros corazones endurecidos. Que el perdón sobrenatural de Homer inspire cada una de nuestras elecciones diarias. Que la llama del Coliseo nos recuerde constantemente que otro mundo es absolutamente posible, no por política humana ni poder militar, sino por corazones dispuestos a sangrar amor en vez de derramar sangre de odio. Con Dios absolutamente nada es imposible. Ni siquiera paz en un mundo partido. Ni siquiera amor donde el odio reinó por siglos. La llama continúa subiendo invisible en cada acto de perdón genuino, en cada elección consciente de amor, en cada momento que escogemos ser instrumentos de paz en vez de instrumentos de guerra, hasta que Él venga nuevamente en gloria y toda lágrima sea definitivamente enjugada, toda herida completamente curada, y toda división eternamente reconciliada en el abrazo infinito del amor que mueve el sol y las otras estrellas del universo. Suscríbete ahora mismo a Vibra Vaticano si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos y ocultos de la Iglesia Católica que nadie más te cuenta. Activa esa campanita de notificaciones porque cada semana traigo revelaciones que cambiarán tu comprensión de la fe. Dale like si esta historia te impactó profundamente. Comparte con todos tus contactos porque este mensaje necesita llegar a millones. Y comenta aquí abajo contándome cómo esta historia tocó tu corazón. Dios te bendiga poderosamente y que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano guarde tu corazón y tu mente. Amén y amén.